Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy vamos a tratar un tema que está generando gran debate en los últimos años. El mismo se relaciona con el tono patrón de afinación en función del cual se afinan todos los instrumentos musicales. Ese tono patrón de afinación fue establecido por una norma ISO en el año 1953 y es de 440 Hz para, en el caso del piano, el La de la octava central. Sin embargo, el debate que hay hoy en día se relaciona con la consideración de si un tono patrón de 432 Hz, con el cual se propone reemplazar al 440, no sería mejor, dado que este tono patrón, según sus defensores, se encuentra más favorable a mejorar la salud del ser humano, se encuentra más en concordancia con una supuesta vibración del universo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a analizar un poco en detalle estas cuestiones, pero antes que nada quisiera mencionar brevemente qué es un tono patrón de afinación y cómo el mismo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Dado que no hay tonalidades absolutas en la naturaleza, es decir, no podemos hallar en la naturaleza una tonalidad de una frecuencia determinada que uno pueda decir esta tonalidad o esta frecuencia corresponde a una nota La, por ejemplo. No existe tal cosa en la naturaleza. Para determinar las notas de cualquier escala musical, para determinar las frecuencias de dichas notas, necesitamos una primera frecuencia patrón en función de la cual se determinan el resto de las frecuencias de la escala musical. Por ende, el tono patrón, dado que no se puede hallar un tono patrón objetivo, si se quiere, si se me permite el término, en la naturaleza, tiene que ser necesariamente convencional. Es decir, el tono patrón tiene que surgir de un acuerdo entre las personas y en función de ese acuerdo se establece el mismo a través de algún tipo de regulación como las normas ISO y luego todos los instrumentos musicales construyen sus escalas en función de esa tonalidad patrón como referencia. Históricamente, los instrumentos musicales se han afinado en función de una innumerable variedad de tonos patrones diferentes a lo largo de la historia, no solamente a lo largo de los años, sino en los diferentes países. Por ejemplo, distintos estudiosos del tema indican que, por ejemplo, en Alemania, entre el año 1915 a 1940, si uno iba a escuchar diferentes orquestas o diferentes órganos, los mismos podían estar afinados con un tono patrón que iba, por ejemplo, desde 420 hasta 450. Había un muestrario de tonos patrón en toda esa gama de frecuencias. En la antigüedad esto era todavía mucho más variado. Cada persona tomaba, o cada zona, o cada país, o cada instrumentista, o cada afinador de un órgano o de un piano, tomaba un tono patrón que le parecía conveniente a él, y así a lo largo de la historia la variedad ha sido impresionante. Recordemos que la razón principal de esta variedad es que no hay, si se me permite de vuelta el término, una tonalidad objetiva en la naturaleza cuya frecuencia pueda identificarse con una nota musical. Esta gran variedad, esta gran distribución de tonos patrones implicaba de alguna manera una unificación a través de una convención. Esa unificación hoy en día es para, como decíamos antes, 440 Hz para la central del piano. ¿Cómo se llega a esa tonalidad? De un modo puramente convencional, del único modo que se puede llegar. Ya en 1917, en los Estados Unidos de América, el 440 era casi el tono patrón de afinación más extendido. En 1939, por ejemplo, en Europa, en la mayoría de los países de Europa, el tono patrón rondaba alrededor de los 435,
pero había variaciones en el mismo dependiendo de los países y las orquestas que uno considerara. En el año 1939, en Londres, hay una primera reunión de la Comisión de Estandarización que propone, esta reunión se lleva a cabo en Londres, y que propone llevar el tono patrón a 440 Hz. Esta reunión fue impulsada, según nos dicen los historiadores, por técnicos que se dedicaban a la radiodifusión, especialmente técnicos alemanes. Hay que aclarar algo aquí que a veces se confunde. No era el agente de propaganda Goebbels el que estaba detrás de eso, porque en esa época todavía él no estaba al comando de la propaganda nazi, sino que eso fue posterior. El comienzo de la guerra deja en suspenso esta reunión, no se llega a ningún acuerdo. Luego de la guerra, bastante después de terminada la guerra, en el año 1953, hay una segunda reunión en Londres de la Comisión ISO, donde se establece a través de una norma de estas características el 440 para el tono patrón de afinación universal. Y a partir de ese año queda establecido en función de esta norma. Hay que aclarar, porque a veces se cree que el partido nazi o Goebbels o los nazis han influido en la implicación del 440. No necesariamente esto es así, porque el movimiento es previo a la instalación del régimen nazi, es previo a el poder que ha tenido Goebbels como en el aparato de propaganda nazi, y según mi modo de entender y de analizar el tema y por lo que he estudiado, estaba más relacionado el 440 con una cuestión técnica de la radiodifusión. Sin embargo, por supuesto, este tema puede dar lugar todavía a nuevos hallazgos y a nuevas investigaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con el 432, con la frecuencia de 432? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay los defensores de este tono patrón de afinación, que no es un tono patrón de afinación, sino que se propone como un tono patrón de afinación que reemplace al 440, esgrimen toda clase de razones de lo más variopintas para defenderlo. Las razones que esgrimen están muy relacionadas con la New Age, con una pseudo espiritualidad mal entendida, etc. Básicamente sostienen que la frecuencia de 432 Hz y sus armónicos están más en relación con los, y así lo dicen, con los armónicos del universo, lo cual es absolutamente absurdo, porque podemos tomar cualquier frecuencia que se nos ocurra y encontrar en la naturaleza siempre elementos que van a estar en concordancia con los armónicos de esa frecuencia, sea cual sea la frecuencia que tomemos. Por otro lado, se dice que el 432 favorece la salud humana, vaya a saber de qué manera, y todos los argumentos que ninguno de los cuales ha tenido investigaciones realmente serias que pudieran por lo menos corroborar esta hipótesis de que el 432 es mejor, no ha habido investigaciones de este tipo. Así que, lamentablemente, no encontramos razones de peso como para que el 432 pueda reemplazar al 440, siendo que ambas frecuencias son puramente convencionales. Los que proponen el 432 no han demostrado a través de investigaciones que realmente lo que proponen esté de algún modo corroborado. Así que queda todo en el plano de las meras hipótesis, y en ese plano, en principio, no tendría sentido cambiar el tono patrón de afinación de 440 por un tono de afinación de 432, cuyos beneficios no han sido establecidos o no han sido corroborados por la investigación científica. Así que bueno, la idea era un poco reflexionar sobre este tema, y lo invito a investigar porque hay mucho material en internet sobre esto,
y es un tema que en principio no está acabado, el debate sigue vigente, pero al día de hoy y a lo que yo he analizado y estudiado, no encuentro razones valederas como para defender al 432 como un nuevo patrón de afinación. Así que bueno, me despido. Soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires.